Eso forma parte del crecimiento del cristiano, ¿sabía usted? Si usted no trae su Biblia, amado hermano, eso da mucho de qué hablar de nosotros como cristianos. Recuerden que la Biblia es la espada del Espíritu y ella no solamente tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón, sino también es necesario que nosotros la tengamos, ¿sí? Entonces, traer la Biblia, yo sé que hoy en día está el teléfono y es una herramienta maravillosa y yo me valgo mucho del teléfono, porque allí yo, oye, la puedo tener en muchas versiones, ¿sí? Pero sí es necesario también tener la Biblia física y es muy importante traerla, ¿sí? No es que estemos en contra de la actualización, sino que es necesario físicamente tener la palabra de Dios con nosotros. A lo largo de estos meses, o mejor dicho, del último mes, acá, pastor, se ha estado hablando del crecimiento y de lo importante y de lo necesario que es para nosotros como cristianos crecer, ¿verdad que sí? Y está comprobado por la ciencia, hablando de la parte humana, de nosotros como humanos, el desarrollo, hay una edad límite para las personas crecer, ¿verdad que sí? En el caso de los hombres, normalmente los varones crecemos hasta los 20 años. Algunos dicen, ¿cuántos años tiene? 15, no, todavía crece un poquito más. ¿Tiene 20? Ya no crece más. Las mujeres normalmente hasta los 18 crecen, ellas crecen o sea, el rango de edad es 2 añitos menos. Pero hermanos, hay personas, ¿sí? Que en su intelecto, en el conocimiento, hay personas que nunca dejan de aprender. Y ese aprender, ese conocimiento forma parte del crecimiento como personas. Hay personas que tal vez no son muy altos en estatura, pero en el conocimiento, oye, son personas bastante avanzadas. Hay hermanos que son mecánicos, hay hermanos que son chefs de cocina, hay hermanos que son electricistas, hay hermanos que son excelentes conductores de vehículos, o sea, un conocimiento impresionante. Otros son profesionales en diferentes áreas, en diferentes materias, son profesionales. Ni hablemos de las mujeres. Las mujeres son superdotadas, ¿sí? Pueden aprender y son especialistas en muchas cosas, en muchas áreas, aunque no, algunas no son tan altas, pero su conocimiento, su intelecto está avanzado. Y eso es importante. Es muy importante en lo secular nosotros aprender. Si hablamos de la parte de la naturaleza, los árboles, hay árboles que crecen inmensamente, ¿verdad? Pero tienen un límite. Las palmeras, hablemos de las palmeras que son árboles que crecen inmensamente, pero Dios les pone un límite, ¿sí? La misma naturaleza allí de ese árbol les pone un límite y por más alto, en algún momento, cesa, se estanca. Nosotros físicamente llega un momento en el cual ya no crecemos más. Y tal vez algunos aquí quisieran crecer más, hablando de estatura física, pero dice el Señor, lo dice su palabra, dice, ¿podrá alguno por afanarse añadir a su estatura un codo? Imposible. Si Dios lo hizo ese tamaño y ya pasó de 20 años, dele gloria a Dios por el tamaño que tiene. Pero hermanos, mire, en lo que sí nunca nosotros vamos a dejar de crecer es en nuestra vida cristiana. Nuestra vida espiritual no puede existir un estancamiento. Ni nunca nosotros como cristianos vamos a poder llegar a decir, no, ya yo me las sé todas. Yo creo que ya no crezco más porque ya yo sé todo en el Señor. ¿Podrá alguna vez alguna persona llegar a decir eso? Creo que no, ¿verdad, pastor? Creo que nunca. Nosotros como cristianos o en la vida cristiana podrá existir una persona que pueda decir, ya yo me las sé todas, ya no es necesario seguir leyendo la palabra, ya no es necesario congregarme, ya no es necesario participar de las actividades de la iglesia porque ya yo soy el mandamaya, yo soy el que me las sé todas. Después de Dios, yo. Ahí ya no hay más. Creo que nunca en la vida cristiana puede existir ese concepto, ese lenguaje para un cristiano. Primero,
sería alguien que no ha entendido lo que es servir al Señor y que en la vida cristiana no hay estancamiento. No puede haber estancamiento para un cristiano. Diariamente debemos estar creciendo en el Señor. ¿Y sabe por qué no puede haber estancamiento, hermano? Yo creo que usted se ubique en la palabra de Dios en Efesios capítulo 4. Porque, hermano, mire, para nosotros poder decir que ya no es necesario crecer más, mire, hay un estándar en la palabra de Dios, la cual mientras estemos en esta vida y estemos con el Señor, nosotros debemos alcanzar. Y es un estándar o es como quien dice un límite del cual nunca vamos a alcanzar mientras estemos acá en la tierra. Efesios capítulo 4, en el versículo 11, el apóstol Pablo empieza a hablarle allí a la iglesia y dice en estos versículos, dice el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Todos nosotros, pueden sentarse, amados hermanos gedeones. Todos nosotros cuando llegamos a los pies del Señor venimos con miles de resabios, por hablarlo así. Y venimos con conductas que no son aprobadas por el Señor, de una o de otra manera. Venimos torcidos a los ojos de nuestro Señor. Y el Señor se vale por sus medios, ¿sí?, a traernos a Él. Y aquí el Señor, aquí empieza hablando el apóstol Pablo de 5 ministerios que son claves, ¿sí?, en el desarrollo de la obra del Señor. Dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Muchos de nosotros hemos llegado al conocimiento del Señor por medio de un encuentro directo con su palabra. Leemos los escritos dejados por los apóstoles, leemos los escritos dejados por los profetas y el Señor habla directamente, en una conexión directamente con su palabra y podemos llegar a los caminos del Señor. Pero muchos otros necesitamos el apoyo de otras personas. ¿Recuerdan el etíope que estaba leyendo y no entendía lo que leía? ¿Recuerdan esa parte del libro de los Hechos, donde el etíope dice que leía pero no entendía? ¿Y a quién utilizó el Señor? Utilizó a un evangelista, que es parte de los ministerios que el Señor ha establecido y que están ahorita más que nunca vigentes. Evangelistas. Entonces Felipe el evangelista se acerca al etíope, al eunuco, y le explica la palabra del Señor. Muchos hemos llegado al camino del Señor por medio de alguien que nos ha explicado su palabra. Otros hemos necesitado la ayuda de pastores, la paciencia de los pastores que están con nosotros y nos explican y nos enseñan, y otros por medio de maestros. Pero todo establecido y estipulado por el Señor. Dice el versículo 12, ¿a fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, que es el versículo clave, en el cual se define el estándar o el límite en el cual usted y yo debemos crecer como cristianos y en el cual nos vamos a dar cuenta, hermanos, que mientras estemos acá no nos podemos estancar en nuestro crecimiento. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, cuando yo leía estos versículos y analizaba esto, yo decía, de verdad, hermano, y de verdad que la vida del cristiano es algo que debe ser constante. El crecimiento del cristiano debe ser constante. Y a lo largo de este mes, el Señor nos ha ido hablando, el pastor hablaba de que el Señor puede utilizar el dolor como un método para hacernos crecer. También se hablaba de que no solamente hay que crecer, sino crecer más hasta llegar a la madurez que el Señor quiere que nosotros lleguemos. Entonces el límite y el estándar es alto. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Un varón perfecto. Ese es el límite, ese es el estándar que nosotros como cristianos debemos fijar.
De hecho, en el libro de Hebreos, capítulo 12, el versículo 2 dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Es muy importante que nosotros tengamos personas como baluartes a seguir y que nosotros anhelemos y deseemos llegar a parecernos a personas que han crecido, que uno los ve y dice, oye, me gustaría ser como tal X persona, pero nuestro estándar y nuestros ojos deben estar fijos en nuestro Señor Jesucristo. Y si hoy somos fuertes en un área, hoy podemos decir, no, yo soy fuerte en esta área. Recuerde que hay otra área en la cual usted no es tan fuerte. Y es necesario que con la ayuda del Señor y con la ayuda principalmente del Espíritu Santo podamos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos están dispuestos? A ver, levante su mano. Usted esté dispuesto a crecer, aunque nos duela, aunque no nos guste crecer y aunque a veces eso genere cierto dolor en nuestra vida, nosotros estemos dispuestos a crecer. Amén. Y en esta mañana, amada iglesia, quiero compartir con ustedes 3 evidencias. No voy a ser tan extenso, pero sí quiero ser lo más claro posible con ustedes en esta mañana. 3 evidencias que deben reflejar que yo soy un cristiano en crecimiento. Recuerde que el cristianismo no es religión. El cristianismo es relación ¿con quién? Con el pastor, con los hermanos. Relación con Dios. Y esa relación con Dios, a medida que se va profundizando, es lo que va a evidenciar de que yo realmente estoy creciendo. Y que el Señor, hermano, quiere que yo crezca. Él quiere que yo crezca. Entonces en esta mañana vamos a compartir 3 evidencias, la cual usted con el Señor, usted y el Señor deben estar claros si realmente está creciendo en su vida cristiana. Y la primera es, amada iglesia, como decía aquí minutos atrás, todos nosotros llegamos a los pies del Señor, decía mi mamá, con resabios. Deje ese resabio. No sé si usted se familiariza con esa palabra. Costumbres con las cuales hemos venido a los pies del Señor. Y el Señor no está esperando que usted cambie. El Señor, Él lo va a cambiar. Pero es necesario que usted también ponga de su parte para crecer y pueda ser usado por el Señor. Podamos ser usados por el Señor. Y es, hermano, que la primera evidencia que se debe reflejar en nuestro crecimiento es que debe haber un deseo por conocer más la palabra del Señor. La gente que no tiene a Cristo no conoce la palabra. La gente que no es cristiana, que no tiene una relación con Dios, no conoce la palabra. Dice que el hombre natural no puede comprender las cosas espirituales, porque para ellos son ¿qué? Locura. Usted le llega a una persona que no tiene relación con Dios a hablarle allí, a querer explicarle la palabra de Dios y no va a entender. Pero nosotros sí. Y a medida que llegamos a la palabra de Dios, que usted asiste a la iglesia, que usted viene, que ha asumido un compromiso con el Señor y usted empieza a recibir palabra, hermano, va a llegar un momento en que nosotros ya no podemos depender de lo que nos digan. Tiene que llegar un momento en el cual usted no puede depender solamente de las enseñanzas del pastor, de las enseñanzas los domingos. Tiene que generarse dentro de nosotros, tiene que generarse en usted un deseo, ¿sí? Porque se supone que usted está en crecimiento, se supone que su vida está siendo transformada. Entonces, aunque por naturaleza el ser humano no le gusta las cosas de Dios, por naturaleza el hombre desprecia y desecha a Dios, se supone que usted es cristiano y que usted lo ha recibido, entonces en usted tiene que despertarse un deseo genuino, auténtico, por conocer la palabra del Señor. Amada iglesia y amado hermano, si en usted no está ese deseo, a pesar de que está la lucha, en Gálatas dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Si en usted está esa lucha, es evidencia de que usted
está creciendo espiritualmente. Si no hay esa lucha, si no hay ese deseo genuino, auténtico, personal, yo deseo conocer más la palabra de Dios, es porque no se está desarrollando, no está creciendo. Mire lo que nos dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer el último versículo del capítulo 1 y leemos los 3 del capítulo 2. Dice el versículo 25, dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os ha sido anunciada. La palabra del Señor permanece para siempre. La hemos recibido, por eso la mayoría está en esta mañana en este lugar. Y dice que ella permanece para siempre. Y es la palabra que le hemos anunciado. Y por medio de esa palabra usted ha llegado a los pies de Cristo. Dice el versículo 1 del capítulo 2. Y muchos de nosotros estamos en ese proceso. Dice que debemos pues desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, o sea, todos esos costumbres y resabios con los cuales llegamos. Muchos de nosotros estamos en ese proceso. Dios está obrando principalmente en nuestras vidas, ayudándonos a cambiar, ayudándonos a desechar todas esas cosas. Pero mire cómo inicia el versículo 2, y es la clave de esta primera evidencia que se debe reflejar en el crecimiento de un cristiano. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. Versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hermano, si usted está en la iglesia y usted está iniciando, si realmente a usted le gusta y usted ha disfrutado el principio de conocer al Señor, de vivir bajo su cobertura, hermano, mire, es necesario que usted empiece a desear más y más el conocimiento de la palabra del Señor. Porque dice el apóstol Pedro, es la leche espiritual no adulterada. Hermano, cuán bonito y cuán importante es yo poder disfrutar de una buena enseñanza, de un buen mensaje. Es importante nutrirnos y que el Señor utilice otros medios para yo ser edificado. Pero no hay nada tan bonito, hermano, cuando usted en su relación personal, usted saca tiempo, usted por sus propios medios, para usted tener ese momento de conexión directamente con el Señor. Yo no sé si usted lo ha experimentado, yo lo he podido experimentar y es maravilloso cuando yo dispongo mi tiempo, media hora, 20 minutos, personalmente, sin que nadie me mande, sin que el pastor me lo esté diciendo, sin que tenga una obligación, yo puedo sacar un tiempo en mi agenda diaria para yo personalmente querer conocer lo que Dios dice en su palabra y quiere hablar a mi vida. Y es la manera más eficiente por la cual yo voy a crecer. Para crecer y poder, dice allí el versículo final del versículo 2, dice, para que por ellas crezcáis para salvación. Si es que de verdad habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Sabe usted, hermanos, que hay muchas personas que a medida llegan a la congregación, llegan a conocer de Dios, pero cuando empiezan a profundizar en el conocimiento de la palabra del Señor, como que ya no les gusta tanto? Dice, hay una parte del libro de los Hechos que dice que Pablo le estaba explicando a un gobernante allí, presentando defensa, y dice que cuando le llegó la parte de Pablo a hablar del dominio propio, de tener buena conciencia, dice que este hombre, este gobernante, se espantó y le dijo, ya basta, no me hable más, ya está bueno, ya esto no me gustó tanto. Y así hay muchas personas que llegan al conocimiento del Señor, les gusta la parte bonita de la palabra, les gusta la parte buena del Señor, pero cuando se les empieza a hablar o el Señor empieza a hablar a su corazón de las exigencias que el Señor hace y de lo que Él demanda de nosotros como cristianos, dicen ya, hasta ahí, ya esto no me gusta tanto.
¿Y sabían ustedes que el Señor, mientras estuvo en esta tierra, mientras estuvo desarrollando el ministerio, se encontró con esa clase de personas? Vamos a Juan capítulo 6, Evangelio según San Juan, capítulo 6. Versículo 60, tiene como título allí en la Reina Valera, palabras de vida eterna. Y decía allí el versículo 25 de Primera de Pedro que la palabra del Señor permanece para siempre. O sea que efectivamente la palabra de Dios es eterna. ¿Sí? Dice el versículo 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Fíjese que muchos que estaban en los tiempos de Jesús, aunque no tenían esta Biblia física, no tenían esta impresión maravillosa que usted y yo tenemos, estaban escuchando la palabra directamente de la boca del Señor. Imagínese, nada más y nada menos. Y a estas personas, en los versículos anteriores, que usted pueda leer Juan desde el principio, capítulo 6, el Señor les empezaba a hablar de las cosas que tenían que hacer, de la misión que Él debía cumplir, que Él era el pan de vida, que debían de cambiar su manera religiosa de ver a Dios. Esto no le gustó mucho a la gente de ese tiempo. Así como a usted y a mí, de repente no nos gusta muchas veces cuando la palabra de Dios nos habla y nos confronta. Pero mire lo que dice allí, dice que muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos eran tal vez los más cercanos al Señor, dice, murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? El Señor les hace una pregunta. ¿Esto que yo les he dicho les parece duro? ¿Esto les ofende? Y parece que muchos se ofendieron. De hecho, más adelante, versículo 66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos les ofendió cuando la palabra de Dios empezó a confrontar su corazón. Y así sucede con muchas personas, con muchos que llegan al conocimiento, llegan a la iglesia, pero cuando la palabra de Dios quiere confrontar su vida o confrontar nuestra vida, entonces hasta allí llega. Pero mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor, dice que muchos ya no andaban con él. Versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, a los apóstoles, les dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Por qué, hermano? Porque aunque no nos gusta, es necesario que la palabra de Dios confronte nuestras vidas. Y el Señor, cuando vio que muchos ya no andaban con él, él no dijo, uy, me voy a replantear. Voy a replantear el discurso porque la gente no le está gustando, se está yendo. El Señor no dijo eso. El Señor más bien terminó de confrontar a los que estaban. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en esta mañana con nosotros acá. Él quiere terminar de confrontarnos para ver si realmente nosotros estamos dispuestos a crecer. Y el Señor le dijo a los 12, ¿ustedes también se quieren regresar o quieren seguir conmigo? Y mire lo maravilloso que es cuando una persona realmente quiere crecer. Mire la respuesta del apóstol Pedro en el versículo 68, que hermano debe ser la respuesta y debe ser lo que nosotros debemos asumir como cristianos. Versículo 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, aunque no nos guste y la palabra de Dios confronte a nuestras vidas, ¿a quién vamos a ir? Y ese debe ser nuestro pensar como cristianos. ¿A quién iremos? Dijo Pedro. Y yo espero y confío en el Señor que en esta mañana, aunque a usted no le guste, parte de la palabra que usted pueda leer en algún momento, usted pueda decir, Señor, aunque no me gusta, pero ¿a quién voy a ir? ¿Voy a ir al mundo donde me hablan solamente lo que me gusta?
Voy a ir al psicólogo porque el psicólogo me va a decir, oye, lo bueno, el potencial que hay dentro de nosotros y que debe salir. ¿A quién voy a ir? Solo el Señor tiene palabras de vida eterna. Y el paso, si se lo va a dar, déselo al Señor, porque es para Él. Entonces, amada iglesia, la primera evidencia que se debe reflejar en la vida de un cristiano que está creciendo es que debe haber un deseo genuino, no por obligación, no por imposición, no religiosamente los domingos solamente. Debe haber un deseo genuino por conocer más la palabra del Señor, porque ella es la que me va a ayudar a crecer. Hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que nos morimos y nunca vamos a dejar de crecer espiritualmente, aunque físicamente ya no crezcamos más. Tal vez nuestra barriga crezca un poquito, pero en la parte de la estatura ya no creceremos más. Pero en el Señor sí debemos seguir creciendo. Evidencia número 2 que se debe reflejar o que debe ser parte de un cristiano en crecimiento es, hermanos, que mi egoísmo empieza a morir. Dicho en otras palabras, mi yoísmo, mi egoísmo empieza a morir. Esa es otra de las evidencias que se deben reflejar en un cristiano que está creciendo. Porque, amado hermano, podemos tener mucho conocimiento de la palabra del Señor y podemos tener muchos años en la iglesia, pero si yo todavía sigo pensando solo en mí y sigo pensando en yo, y no pienso en mi hermano, no pienso en las almas que están sin Cristo, no pienso en mi vecino, no pienso en mi amigo, hermano, entonces quiere decir que mi yo interior, mi egoísmo, no ha empezado a morir. Y una de las evidencias de un cristiano en crecimiento es que eso empieza cada vez más a decaer. No es que usted se va a descuidar, no es que usted va a descuidar su provisión personal, su desarrollo personal, no, sino que usted ya empieza a tener otra manera de pensar. Y mire lo que nos dice Dios en su palabra, Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 8. Qué bonito es, hermano, que nosotros en la palabra del Señor podamos encontrar todas estas herramientas que nos ayudan a nosotros, todos esos nutrientes necesarios para poder crecer en nuestra vida cristiana. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 5 del capítulo 2. Dice allí, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea que un cristiano en crecimiento, un cristiano que ha tenido contacto con la palabra del Señor, es necesario que sus sentimientos empiecen a cambiar. Ahí está hablando de sentimientos. Ahí está hablando de prioridades. Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Mire, hermanos, si Jesús se hubiera puesto a pensar en eso, yo soy Dios. Dice que el cual no estimó el ser igual a Dios, porque Jesús no fue que necesitó venir y morir en la cruz para ser Dios. Dios nos libre de pensar de esa manera. Él ya lo era. Y todas las cosas por Él fueron creadas y fueron para Él. Y dice que teniendo esto claro el Señor, dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Como cosa en la cual Él hubiera dicho, yo no tengo necesidad de dejar esta gloria que tengo, de estar acá con mi Padre. No tengo ninguna necesidad. Dios, tú los creaste perfectos allá en el huerto del Edén, tú los colocaste allá, ellos decidieron desobedecerte. El Señor pudiera haber pensado así, de esa manera.
Y muchas veces nosotros pensamos de esa manera. No tenemos compasión por aquellos que no están en una situación como la que nosotros estamos ahora. Pero mire lo que dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, ya que no había quien lo pudiera despojar de su gloria, no había quien le pudiera decir al Señor, mira, despójate de eso que tienes y ve y humíllate. Versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, no solamente tomó la forma de hombre, sino la forma más humilde que pudiera tomar un ser humano. Tomó la forma de esclavo, hablando un poco más literal, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, si nuestro Señor Jesucristo se despojó de toda su grandeza y se despojó de todo lo que Él tenía y que era merecedor de toda esa grandeza, ¿quiénes somos nosotros, hermanos, para no despojarnos de muchas cosas? Mire lo que dice el versículo 6, dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿A qué cosa nos estamos aferrando nosotros? ¿Qué cosa nos está costando a nosotros soltar para que nosotros podamos crecer en la vida cristiana? Tal vez pueda ser la falta de perdón, o tal vez pueda ser la falta tanto de pedir perdón como la parte de perdonar. Tal vez pueda ser eso. Tal vez pueda ser la compasión por las demás personas. Tal vez pueda ser, bueno, muchas cosas en las cuales nosotros nos estamos aferrando. Nuestras posesiones, las cosas materiales que el Señor nos ha dado, tal vez pueda ser algo a lo cual estoy aferrado y eso impide que yo pueda crecer en la vida cristiana. Pero el Señor dice que no se aferró a la gloria que tenía, sino que se despojó. Hermano, y eso puede ser algo lo cual está obstaculizando, tanto interiormente, cosas interiores en nuestra vida, como cosas exteriores que mismo Dios nos ha dado, a las cuales estamos aferrados e impiden que nuestra vida crezca espiritualmente. Solo Dios, y usted sabe cuáles son esas cosas. Pero amado hermano, es necesario porque tenemos el ejemplo y el versículo 5 dice que ese debe ser nuestro sentir. El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús al despojarse de todas esas cosas por nosotros. Hermano, nosotros no lo merecíamos. Pablo en otra de sus cartas dice que no lo merecíamos. Y de hecho la palabra de Dios dice que siendo aún pecadores, no fue que nosotros empezamos a ser buenos y ahí Cristo vino y murió por nosotros. O nosotros llegamos a los pies de Cristo porque empezamos a ser buenos. No, dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero no basta con eso, hermano. Es necesario que nosotros empecemos a imitarlo a Él. Y eso forma parte de nuestro crecimiento en la vida cristiana. No basta solamente con conocer a Dios y su palabra, que es el paso principal. Es necesario que nosotros empecemos a reflejar con la muerte de nuestro egoísmo, con la muerte de nuestro yo primero, a reflejar que realmente estamos creciendo en la vida cristiana. Amén. Mire, el apóstol Pablo allí mismo, bueno, voy a poner un ejemplo. En Hechos, capítulo 4, vemos cómo era el comportamiento de los cristianos de los primeros años, el cual debe ser ejemplo para nosotros. Hechos, capítulo 4, en el versículo 32. Mire cómo era la manera de pensar y de sentir de los cristianos de los primeros años. Y la multitud de los que habían creído, Hechos 4:32, era de un corazón
y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Había un bonito sentir en ellos. Versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia era sobre todos ellos. El versículo lema nos habla algo de la gracia y nos da un mandamiento. Y con ese versículo vamos a cerrar más adelante, pero acá en el 33 dice que la gracia de Dios estaba sobre todos ellos por la manera de ellos estar, de ellos expresarse el amor entre unos y otros. Porque ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Entendían que todo lo que tenían era gracias a ¿quién? Gracias a Dios. Versículo 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, abundancia, no dice un hermano tenía una heredad y fue y la vendió, no dice que tenían heredades, o sea, era expresión de que abundaban en sus posesiones. Dice, o casas, o sea, tenían varias casas, dice, las vendían y traían el precio de lo vendido. Versículo 35, no para que los apóstoles se apropiaran de ellas como hacen muchos líderes hoy en día, y no para que se enriquecieran individualmente como hacen otros que piden y piden y piden, pero para su propio beneficio y embolsillarse ellos eso. Versículo 35 dice que los ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Mira, hay personas que tienen cosas de abundancia en la casa y prefieren que se les dañe. Hay personas que tienen cosas abundantes en sus casas, cosas que no son de necesidad prioritarias para ellos, porque Dios los ha bendecido y tienen de abundancia en la casa y prefieren, hermanos, que esas cosas se dañen que beneficiar a un hermano, beneficiar a un amigo, porque piensan solamente en ellos, porque pensamos solamente en nosotros. Y parte de un cristiano que va creciendo es eso, que es un cristiano que ya no piensa para sí mismo, sino piensa también en cómo ayudar y beneficiar a las otras personas. Dice la palabra del Señor, hacer bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Entonces, hermanos, si usted tiene algo en su casa que de pronto usted ya no lo necesita, que de pronto usted ya no lo está utilizando, hermano, mire a quién puede usted beneficiar, a quién puede usted alegrarle el día, así no sea cristiano, así no sea alguien el cual le caiga muy bien a usted, pero usted pueda ser utilizado por Dios para bendecir esa vida. Vuelvo y repito, algo, porque aquí el versículo es claro, dice heredades, o sea, tenían de más. No es que usted va a vender lo único que tiene para usted después quedar padeciendo necesidad usted. No, porque es necesario que nosotros proveamos primeramente para nosotros y para los de nuestra casa. ¿Se entiende en esta mañana? Amén. Bueno, entonces, la tercera evidencia, la cual se debe reflejar en la vida de un cristiano que está creciendo, que quiere crecer, es que confía plenamente en el Señor. O que yo confío, si yo soy un cristiano que estoy creciendo y que ya no soy un niño, es que yo confío en el Señor. Yo, Gerson Mancipe, poniéndome como ejemplo, una de las evidencias que se debe reflejar en mi vida cristiana es que yo confío en el Señor y su palabra. Mire, hermano, este tema de la confianza hoy en día, en estos tiempos, ya no se evidencia como se evidenciaba anteriormente, cuando nosotros leemos las historias bíblicas. Un ejemplo, ponemos el ejemplo de Ananías, Misael y Azarías, Daniel capítulo 3, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando ellos tuvieron que resistir al rey Nabucodonosor.
Esta historia nos relata que el rey Nabucodonosor, imaginémonos, trasladémonos por un momento a esos tiempos. El rey Nabucodonosor, dado a conocer por la misma palabra, es el rey que ha sido el rey donde en ese tiempo de su reinado ha sido el reinado más glorioso, hablando terrenalmente. De hecho, en la revelación de la estatua, dice que Nabucodonosor era la cabeza de la estatua. ¿Y era de qué? De oro, lo que significa grandeza, riqueza, gloria. El oro representa esas cosas. Entonces, este rey, que era uno de los reyes más crueles también y más obstinados en su palabra, en los edictos que él decía, lo que Nabucodonosor decía, hermano, eso era ley, cúmplase en todas las provincias donde él gobernaba. Y estos tres varones tuvieron la confianza plena en el Señor de resistir la orden del rey. Ya usted conoce la historia. Dice que cuando el rey dio la orden para que se tocara las trompetas y todo mundo se arrodillara, todos se arrodillaron y quedaron en pie tres jóvenes, tres muchachos que dice que no se doblegaron ante la orden del rey. ¿Confiaban en Dios o no confiaban? ¿Qué dicen ustedes? Confiaban. Había una confianza plena, había una fe, porque confianza es sinónimo de fe, de que Dios, y de hecho él se lo dijeron allí al rey, mire, ¿sabe, rey? No es necesario que nosotros te respondamos, no es necesario que nosotros sigamos discutiendo contigo, ya nosotros tenemos confianza y nosotros no nos vamos a doblegar ante la orden que usted ha dado. No es necesario que nosotros te sigamos respondiendo. Confiaban en Dios. ¿Qué estaba en riesgo? ¿Qué estaban arriesgando Sadrach, Mesach y Abednego si no cumplían esta orden? Estaban arriesgando la vida, lo más sagrado que nosotros como seres humanos poseemos. Y a ese nivel de confianza llegaron estos tres varones, a confiar plenamente en Dios. Y usted ya conoce el final de la historia. Y inclusive ellos dijeron, mire, si Dios no nos libra, no nos importa tampoco. Pero vemos que Dios cumplió su palabra y Dios los protegió. Y todo terminó para que el nombre de Dios fuera glorificado en aquel entonces. Pero amada iglesia, hoy en día no se evidencia la confianza en Dios en esa manera, porque yo quisiera que levantara la mano aquellos que han tenido su vida en riesgo por causa del Evangelio de Cristo. A ver, levante la mano. Aquellos que han arriesgado su vida por el Señor. Hoy en día eso no se ve y damos gracias a Dios por eso, porque tenemos plena libertad de poder expresar nuestra fe y de no ver nuestra vida en riesgo por causa de la palabra del Señor. Pero hoy en día la confianza en el Señor se ve, hermano, en cuán paciente es usted para esperar la respuesta del Señor. Hoy en día se debe reflejar en nosotros la confianza que tenemos con el Señor en que somos pacientes. ¿Y cuánto falta la paciencia entre el pueblo cristiano? Somos impacientes por naturaleza y llegamos a los pies de Cristo y vamos creciendo, conocemos su palabra, hemos crecido en muchas áreas, pero no somos pacientes. Entonces decimos confiar en el Señor, pero realmente no confiamos en Él. Vamos a la palabra del Señor allí en Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, uno de las cartas escritas allí por el apóstol Juan, capítulo 5, versículo 14
Mire lo que nos dice la palabra del Señor allí por medio del apóstol Juan. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Y esta es la confianza que se debe reflejar hoy en estos tiempos. Hermanos, si en algún momento llega a activarse una persecución en el cual pondrá nuestra vida esté en riesgo y la tengamos que poner, Dios nos ayude para que nuestra confianza y nuestra fe en Él crezca. Pero en estos tiempos, hermanos, donde no hay ese peligro, es necesario que estos versículos se cumplan en nuestras vidas. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hechos. Pero cuán impacientes somos para esperar la respuesta del Señor y queremos resolver todo por nuestros medios. Quiero cambiar a mi persona, a mi compañero, por mi fuerza. Lo quiero hacer yo. Quiero salir adelante en mi vida económica a mi manera. No me importan los preceptos y los parámetros que Dios establece en su palabra. Yo voy a salir adelante económicamente porque yo tengo que crecer como hijo de Dios y Dios nos llama para estar en los primeros lugares. Pero resulta que la palabra de Dios dice otra cosa. Entonces, amados hermanos, tenemos confianza realmente en que si vamos paso a paso, vamos cumpliendo, nos vamos esforzando a la medida que su palabra dice, en algún momento Dios nos va a honrar. Dice la palabra de Dios allá en Samuel, dice, porque yo honro a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Esas palabras se las dijo Dios por medio de un profeta a Elí, porque resulta que Elí no estaba cumpliendo la palabra del Señor. Entonces, amados hermanos, mire lo que nos dice el Señor allí en Santiago. Vamos, es maravilloso, hermano, poder leer la palabra del Señor y poder estudiarla y poder analizarla. Santiago, capítulo 5, porque así como nosotros debemos crecer hasta la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor, mire lo que nos dice acá Santiago capítulo 5 versículos 7 y 9, hablando de la paciencia, que es lo que a nosotros, hermanos, nos falta, me incluyo, y lo cual yo le pido al Señor, no solo por mí, sino por todos nosotros, para que seamos más pacientes. Mire hasta dónde nosotros debemos tener paciencia y cada día confiar más en Él, como lo dice Primera de Juan, que en eso se evidencia la confianza que tenemos en el Señor, en el que si ya oramos, en el que si ya descargamos nuestras cargas delante de Él, nuestra ansiedad, nuestros problemas, ya se los hemos presentado al Señor, hemos buscado una solución a la luz de su palabra, nosotros esperemos pacientemente. Hay una parte de la palabra del Señor que dice, pacientemente esperé en el Señor, y Él se dignó en escuchar mi oración. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. O sea, esto no es por un momento. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la lluvia tardía. O sea, quiere decir que en algún momento Dios le va a dar respuesta a su petición. Y si no le da respuesta, hermano, es porque no era lo mejor para su vida. Dios tiene algo mejor de lo que nosotros podamos imaginar. Pero así como el labrador siembra y espera, así nosotros también debemos tener paciencia. Versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad que vuestros corazones, porque lo realmente importante que no tiene nada que ver con las cosas terrenales que tengamos, dice allí el versículo final,
Porque lo que realmente es importante, lo que nosotros debiéramos anhelar, que es la venida del Señor, ¿está qué? Y si lo decía Santiago, hermano, aproximadamente 2000 años atrás, ¿cuánto más ahora? ¿Creen ustedes que la venida del Señor está más cerca? Está más cerca que cuando creímos. Entonces, hermanos, tengamos paciencia. La confianza en el Señor es evidencia de un cristiano que ha crecido. Hermano, porque los niños por naturaleza son impacientes, ¿verdad que sí? Y si usted no le da las cosas, algunos niños hacen berrinches y tratan de conseguir las cosas por sus propios medios. ¿Y qué sucede cuando un niño viola los parámetros que usted como padre le ha establecido? ¿Qué sucede? Usted lo castiga, ¿sí o no? Es el deber ser, debiera ser, aunque eso ha cambiado ahorita en estos tiempos. Ya los padres no quieren corregir a sus hijos. Pero lo natural es que usted como padre lo corrija. Entonces, amado hermano, si nosotros somos impacientes y no esperamos que la voluntad de Dios se evidencie en nuestras vidas, el Señor nos va a castigar, nos va a corregir. Entonces, amados hermanos, es necesario que nuestra confianza en el Señor cada día crezca más. Repasamos en esta mañana evidencias que se reflejan o que deben ser parte de la vida de un cristiano en crecimiento. Hermanos, si usted en esta mañana usted se evalúa y usted ve que estas tres cosas tal vez no están en su vida, no es para que usted, hermano, diga ¿qué pasa conmigo? No, sino para que usted se analice, nos analicemos a la luz de la palabra y le pidamos la ayuda del Señor y le digamos, Señor, yo no quiero ser el mismo, no quiero pasar 10, 15 años, 20 años en una congregación y decir que soy cristiano y soy la misma persona. Número 1, decíamos que debe haber un deseo por conocer más la palabra de Dios. No conformarme con lo que me dicen, no conformarme con lo que yo recibo aquí domingo tras domingo, sino que debe haber un deseo genuino por conocer más la palabra del Señor. Número 2, que mi egoísmo o mi yoísmo empieza a morir. Ya decía Pablo en Gálatas, ya no vivo yo, 2:20, ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Hermano, es necesario que esta frase que Pablo decía se evidencie en nuestras vidas, que nosotros podamos decir, Señor, ya no vivo yo, ahora tú vives en mí, porque lo que ahora vivo, la forma de yo vivir, ahora lo que yo hago, en la manera que yo me comporto, dice que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Número 3, mi confianza debe crecer y debe ser plena en el Señor. Paciencia, amada iglesia. Paciencia, amado hermano. Paciencia. Porque la venida del Señor está cerca. Y cerramos con el versículo lema de este aniversario de la iglesia Dios con nosotros. Y no lo voy a leer porque usted, yo estoy seguro que se lo sabe de memoria. Pero sé que iniciando el versículo, si lo pueden poner allí, la iglesia lo puede ver, y los hermanos que han enseñado estos domingos anteriores han hecho énfasis en la orden que se genera allí en este texto. ¿Y cuál es la orden? Crecer. Hermanos, qué triste es que usted como persona, como padre, usted invierta en su hijo tiempo, invierta dinero, usted invierta muchas cosas en su hijo y usted vea que su hijo no crece, sigue siendo el mismo. Mire, este muchacho lo tengo en el mejor colegio, este muchacho le estoy pagando la mejor universidad, pero no echa para adelante.
veo que sigue siendo el mismo. Hermano, qué triste que el Señor diga eso de nosotros. Tanto tiempo que Gerson tiene en la iglesia y tantas veces que le he hablado de mi palabra, tantas maneras que yo le he expresado mi deseo para que crezca y sigue siendo el mismo. Qué triste es que nosotros le brindemos al Señor, en vez de una vida de crecimiento, una decepción cuando el Señor evalúe nuestras vidas. Entonces, por eso el Señor dejó en este versículo una orden. ¿Y cuál es la orden? Crecer. Hermano, y esa debe ser la orden, crecer. ¿Por qué? Porque a medida que usted crece, a medida que yo crezco, puedo ser más útil en la obra del Señor, hermano. Utilidad en la obra del Señor. Y en mi relación con Él, hermano, el Señor no va a usar a alguien que no se ha nutrido de su palabra. El Señor no va a utilizar a alguien que se impacienta por cualquier cosa. El Señor difícilmente va a utilizar a alguien que no ha absorbido todo ese material o todos esos nutrientes maravillosos que el Señor tiene para nosotros, para su iglesia. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros nos autoevaluemos si realmente estamos creciendo. Porque mire lo que dice, vamos a Santiago, la parte de Santiago, Efesios, perdón, capítulo 4, el capítulo donde iniciábamos, la parte principal del versículo 14. Esa frase allí inicial dice, para que ya no seamos niños. Hermanos, el Señor no quiere que sigamos siendo niños. ¿Sabe por qué el Señor no quiere que nosotros sigamos siendo niños? Gálatas capítulo 4, versículo 1 dice, porque mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Y usted y yo, hermano, ya no somos esclavos, somos libres en Cristo Jesús, ¿sí o no? Pero si no crecemos, en nada nos diferenciamos de los esclavos, porque aunque ya somos hijos y Dios tiene tal vez el plan de salvarnos, mientras estemos en esta tierra y mientras estemos en sus caminos, no vamos a disfrutar de las promesas y de las bendiciones y de los dones y talentos y bendiciones que Dios tiene para los que crecen en su obra. Entonces, por eso es que vemos cristianos que siempre están, aunque son hijos de Dios, nunca crecen. Y entonces no pueden llegar a la plenitud de gozar, de disfrutar la vida cristiana, sino siempre andan de problemas en problemas y de dificultades en dificultades, no porque Dios no quiera bendecirlos, sino porque no han crecido en el conocimiento y la gracia del Señor. Entonces, amado hermano, si usted quiere vivir una vida cristiana en la cual usted no disfruta de lo que Dios tiene para sus hijos en esta tierra, es porque usted aún no ha crecido espiritualmente. ¿Cuántos quieren crecer? Colóquese de pie en esta mañana. Y vamos a ser sinceros con el Señor. Vamos a decirle al Señor, Dios, realmente creo que necesito crecer más en estatura porque los límites son, los estándares son a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de un varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Amado hermano, y si usted está dispuesto a crecer, usted es necesario, recuerde que la vida cristiana no es una vida sola. Usted no va a crecer por sus propios medios. Usted tiene la ayuda de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. El Espíritu Santo está dentro de usted, está dentro de mí. Y dijo el Señor, yo no los voy a dejar solos. He aquí enviaré el Consolador, el cual los va a guiar
a toda la verdad. Entonces, amado hermano, no luche por su propia cuenta. Eche mano de la ayuda del Espíritu Santo y la guía de la palabra de Dios para que podamos crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Padre Celestial, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor Dios, agradecidos contigo porque tú, Señor, has hablado a nuestras vidas, Señor Dios. Todos los que estamos en esta mañana, en este lugar, Señor, hemos sido llamados por ti. Todos los que estamos en esta mañana, Señor Dios, tú nos has escogido. Nadie está acá por casualidad, Señor. Ninguno está acá por sus propios medios. Ninguno de los que estamos acá, Señor, hemos venido simplemente porque lo hemos decidido. No, es porque a ti te ha placido, Señor, y tú nos has llamado con un propósito, Señor. Tú tienes grandes bendiciones para nuestras vidas, Señor. Y si nos has permitido conocer tu palabra y conocer el Evangelio, Señor, es porque tú quieres que nosotros crezcamos. Hay muchas cosas en nuestras vidas, Señor, que impiden nuestro crecimiento. Tú las conoces, Padre. Tú conoces lo que impide, Señor, que nosotros crezcamos. Y es lo que nosotros en esta mañana, juntos, Señor, queremos pedirte, Señor Dios. Poder expresar aquellas palabras que expresaba David en el Salmo 139, en los versículos finales. Examínanos, Señor. Examíname y prueba, Señor, mi corazón. Y ve, Señor, ve lo que hay perverso aún en nuestros corazones. Y guíanos, Padre, por el camino correcto, por el camino eterno, Señor Dios. El Salmo 143, versículo 10 dice también de la siguiente manera: enséñame a hacer tu voluntad, Señor. Enséñanos, porque es difícil, Señor, poder obedecerte. Enséñanos a hacer tu voluntad y tu buen espíritu, Señor, nos guíe a tierra de rectitud. Ayúdanos, Señor, a superar los obstáculos.